Bueno, de parte de todos los presentes del curso, les vamos a presentar lo que es el proceso de un estudio de caso. En la tabla de contenidos tenemos, en primer lugar, la definición del método de investigación. En segundo lugar, la aplicación, cómo y cuándo se aplica. El tercero, el proceso, las fases y sus actividades. Los cuatro, los lineamientos de cómo reportar un estudio de casos. Y por último, la bibliografía. Ok, yo les voy a dar la definición del método de investigación. Primero tenemos tres autores, el cual el primero, Jin, investiga un fenómeno contemporáneo, el caso en profundidad y dentro de su contexto del mundo real, especialmente cuando los límites entre el fenómeno y el contexto pueden no ser claramente evidentes. Revelin se basa en 6 puntos, se utiliza para responder preguntas de investigación. El segundo, un enfoque empírico para responder a las preguntas de investigación. El tercero involucra muchas variables, no todas las cuales pueden ser obvias. El cuarto punto, métodos cualitativos, cuantitativos o mixtos. El quinto punto, presentado como una narración, como una forma de facilitar la respuesta de la pregunta. Y el punto 6, un enfoque claro de una unidad de análisis. El autor Guerring dice que es un estudio de caso, es un estudio intensivo de un solo caso o un pequeño número de casos, que se basa en datos de observación y permite arrojar luz sobre una población más grande de casos. Ok, luego les voy a dar las características y objetivos. Primera característica tenemos la particularista, estudia intensiva y profundamente un fenómeno. Descriptivo, diferencia las partes que componen el todo. Heurístico, crea nuevos significados para emplear las experiencias. Inductivo, descubre relaciones y genera hipótesis. Luego tenemos tres objetivos. Primero, exploratorios, cuyos resultados son usados para formular una pregunta para iniciar una investigación. Descriptivos, ayudan a describir y comprender mejor un caso en particular. Y explicativos, orientan para facilitar la interpretación del caso. Bueno, luego les voy a exponer los tipos de estudio de caso. Tenemos intrínseco de caso, ¿no? Instrumental de caso y colectivo de casos. El primero, estudio intrínseco de caso, otorga una mayor comprensión del fenómeno. Luego, el instrumental de caso entre mayor claridad en el aspecto teórico. Luego, el colectivo de casos indaga los fenómenos a través de la profundización de múltiples casos. Vamos a tratar ahorita como segundo punto la aplicación del cómo y cuándo. ¿Cuándo se aplica? Esto se aplica cuando un tema sobresaliente en la IS se identifica en el estudio de casos. ¿Qué es lo que es relevante? Saber si es relevante es cuando se pregunta si está llenando un vacío en la investigación, si no se sabe sobre el tema, si es importante que sea particular del caso o de varios casos. Como segundo tenemos que se define la pregunta del estudio de casos, el cómo y el por qué, para que no haya confusiones. El tercero, se busca y analiza si existe un estudio de casos anteriores. Se debe de guiar de fuentes fiables sobre el tema a investigar en la IS para verificar si algún tema externamente ya está realizado o se realizó. Como tenemos en la elaboración de preguntas, ¿cómo se aplica? Como primero tenemos el resultado, si es útil en la cuestión global, para que nos sirva de guía si es que a continuación se determinan algunas preguntas y se especifican variadas. Como segundo tenemos la localización de fuentes y compilación de datos. A través de técnicas de observación, entrevistas o mediante la administración de pruebas obtendremos la mayoría de la información que sea necesaria para la elaboración de las teorías e hipótesis que otorgan un sentido a la investigación. Como tercero, tenemos el análisis e interpretación de la información y los resultados. Una vez finalizada la etapa de comparación, se puede obtener una serie de conclusiones y decidir si la información o resultado obtenido puede ser aplicado a más situaciones o casos similares. Como cuarto, tenemos la elaboración del informe. Finalmente, se procede a la elaboración de un informe que detalle todos y cada uno de los datos del estudio de caso. Es necesario especificar cuáles han sido los pasos seguidos. Bien, ahora yo les voy a hablar de lo que es procesos, fases y actividades. Entonces, ¿qué nos dice que es el proceso? Pues es el análisis de requisitos en donde puede incluir una descripción de los procesos de dominio relacionados. Estos se pueden escribir como casos de uso y son una herramienta popular en el análisis de requisitos y son una parte importante del proceso unificado. Esto se divide en tres. La primera, definir un modelo de dominio, en donde nos dice que el análisis orientado a objetos se ocupa de crear una descripción del dominio desde la perspectiva de la clasificación por objetos. El resultado se puede expresar en un modelo de dominio, que se ilustra en un conjunto de diagramas que muestran conceptos u objetos de dominio.
El segundo es definir diagramas de interacción. Nos dice que el diseño orientado a objetos se ocupa de definir objetos de software y sus colaboraciones. Este muestra el flujo de mensajes entre objetos de software y, por lo tanto, la invocación de métodos. Por último, es definir diagramas de clases de diseño. Además de una vista dinámica de los objetos que colaboran y que se muestran en los diagramas de interacción, esto ilustra a los atributos y métodos de las clases. Ahora voy a hablarles sobre las fases. Estas se dividen en 5. Entonces, nos dice que Colbert, Trimble y Desberg en 1996 plantean las siguientes fases para el estudio de un caso. En la primera fase preliminar, que es la presentación del caso a los estudiantes, o sea, la lectura, audio y audiovisual. Fase de expresión de opiniones, presentación de opiniones, impresiones, juicios, alternativas, etcétera, por parte de los estudiantes, lo que da lugar a la subjetividad. Tercero, fase de análisis. Permite integrar aspectos informativos a través del consenso de grupos, donde se incluye esta fase cuando se ha conseguido una síntesis aceptada por todos los miembros del grupo. Cuarta, fase de conceptualización o reflexión teórica. Es la formulación de conceptos operativos o principios concretos de acción aplicables que permiten ser aplicados en una situación parecida. Y por último, fase de contraste. Favorece la expresión personal, el contraste de opiniones y el análisis común de la situación y la búsqueda del sentido que tienen los datos del caso estudiado. Ahora voy a hablarles sobre las actividades. Nos dice que existen 5 actividades que pueden realizarse en cualquier orden, con cualquier frecuencia y en paralelo con casi cualquier otra fase. Primero, revisar la necesidad de acuerdos legales. Se debe crear acuerdos legales y memorandos. Organizar requisitos de ética. Deben establecerse requisitos de ética, autorizaciones formalizadas antes de que comience la recopilación de datos. Tercero, descubre cuál es el criterio de publicación. Aquí dice que facilita que todos los implicados de las partes entiendan la intención de publicar y acuerdan dónde, cuándo y en qué medida publicar el material. Cuarto, asegurarse de familiarizarse con los horarios de los socios. Los investigadores deben asegurarse de que se formalice cualquier problema de programación y documentado en el protocolo. Y por último, 5, supervisar las condiciones de trabajo. Las condiciones de trabajo requeridas y los detalles de administración del estudio de caso se documentan en el protocolo. Listo. Número 4. Lineamientos de cómo reportar un estudio de caso en la ingeniería de software. A la hora de reportar un estudio de caso en ingeniería de software, es importante tomar sus resultados y la conclusión del estudio. En general, también se recomienda redactar el caso de estudio, teniendo en cuenta a la audiencia en la que este informe está dirigido. El reporte debe estar escrito de manera clara y comprensible para los lectores externos. Los párrafos no deben ser muy extensos y se debe incluir citas cuando sea necesario. También es importante reconocer el trabajo de las personas involucradas en el estudio realizado, tanto los investigadores como los individuos que participaron en el análisis del caso de estudio. El informe debe ser elaborado de forma que tome en cuenta las necesidades de la audiencia prioritaria a quien esté dirigido. En el caso de la ingeniería de software, la audiencia por lo general va a estar dirigida a investigadores en las áreas de la computación y a desarrolladores de software que busquen investigar información respecto a la temática abordada en dicho caso de estudio. Por último, tenemos las bibliografías.